La intención de este programa, y bueno, justo ya que está uniéndose más gente, les queremos platicar de qué se trata. Por supuesto, darles la bienvenida. Me da mucho gusto que hayan aceptado, que tengan la confianza para integrarse, incluso aunque no nos conozcamos personalmente, pero les contamos de qué se trata este proyecto. Este proyecto se trata de que podamos compartir historias, y digo podamos porque incluso en algún momento vamos a hablar de las personales durante las terapias, ¿no? Entonces, que nos compartan historias y que también podamos ir desmenuzándolas desde el punto de vista de diferentes terapias, como decía Has, ¿no? La numerología, biodescodificación, tanatología, vamos a estar utilizando alguna teoría de otras técnicas como los 72 nombres de Dios, que habla mucho del ego. Esto es únicamente una embarrada y estar explicándoles de qué vamos a tratar y por qué de repente nos van a escuchar hablar de temas y explicarles justo puntualmente de qué se trata cada terapia. ¿Cuál otra vamos a utilizar? Vamos a utilizar también bases de Reiki, que tiene que ver mucho trabajar con la energía, ¿no? Con los puntos energéticos del cuerpo. Y entonces, ya que tenemos todas estas técnicas, nos enfocamos en una historia. Y esa historia empezamos a hacerles preguntas, ¿no? La historia de que nos comparte siempre va a ser anónima, obviamente por respeto y también pues por esta cuestión de querer agradecer su confianza, ¿no? Al compartirnos cosas tan personales, porque les hacemos preguntas para poder atar un poquito más los cabos de la historia y entonces les vamos explicando de qué terapia sacamos las respuestas que ahorita vamos a estar compartiendo. Entonces, eso es este proyecto, de eso se trata este proyecto. Como decía Has, las dos somos terapeutas. Bueno, yo soy psicóloga, he trabajado la parte de la terapia clínica, pero definitivamente la parte del trabajo energético es lo que de manera personal me ayudó a salir adelante, esa es una, y la otra es donde he visto mayor resultado. Yo no dudo que todo funcione, simplemente yo siempre creo que cuando estás en una terapia es porque es la terapia que necesitas en ese momento. Pero estaba leyendo que cómo mandan su historia. A este Instagram pueden mandar la historia, únicamente esto es lo que quisiera compartir, me gustaría que me ayudaran con este tema, o si no también en el grupo de Facebook. Esas son las dos maneras. Y bueno, regresando a la parte de lo que vamos a hacer en este espacio y de quiénes somos. Entonces, soy terapeuta energética, ya es por elección y definitivamente es por experiencia. Es algo en lo que creo mucho, es algo en lo que me ha ayudado a salir adelante. Digo, estuve algún tiempo en terapia clínica, pero esto es en lo que yo creo. Y como parte de experimentar, les decía hace un momento, ¿no? De experimentar ciertos temas o atravesar temas en la vida implica que tú te expongas o participes o trabajes en ti. Entonces, bueno, al final dejé la parte clínica y me dediqué totalmente a la parte energética, ¿no? Entonces, eso sería básicamente quién soy yo y por qué estoy aquí, ¿no? Has, ¿les quieres contar un poquito acerca de ti? Pues sí, creo que varios de ustedes no nos conocen, fue mucho por recomendación, varias personas pues van iniciando en este camino, está bien padre, la verdad es que nos ha tocado justo las personas que no saben nada de esto y de repente es de no sé ni por qué me inscribí, no entiendo nada, no sé qué hago aquí, no sé por qué vine a esta terapia, pero mi amiga tal o lo vi en tal lugar y me llamó. Esto es mucho de energía, mucho de vibración. Yo les cuento, yo de profesión soy abogada, pero siempre he sido buscadora nata, ¿no? Siempre ha sido como, yo decía que antes era closetera, ¿no? Esta parte energética siempre me ha llamado. Conforme pasen, como estas sesiones van a entender mucho de la misión de cada uno, ¿no? Y a veces tenemos una profesión, pero también tenemos como otra misión que hacer, o hay quienes tenemos misiones colectivas, aparte de las misiones individuales, ¿no? Pero lo van a entender más adelante. Yo soy abogada, pero llegué a este camino buscando respuestas para mí, buscando sanación para mí. Estuve en terapia psicológica, psicoanalistas, bueno, de todo lo que se les ocurra, yo quería encontrar una respuesta. Yo lo encontré en lo espiritual y desde ese lado lo comparto, ¿no? Lo compartí con la gente que quiero. Fabi y yo siempre hemos ido de la mano. Es como de, oye, ¿qué crees? Conocí esto. No, pues ahora vete tú, ahora conócelo, ¿no? Y pues siempre hemos estado juntas y ahora pues trabajando ya más profesional juntas porque sabemos lo bien que hace, porque sabemos que a veces
es como no encontrar respuestas, no encontrar tu lugar, no encontrar hacia dónde vas. Y sobre todo en estos tiempos que nos agarró como desbalanceados la pandemia, ¿no? Cuando no tienes justo eso, de dónde agarrarte, te truenas, ¿no? Sí teniéndolo, de repente es como, ay, espérame, pues no teniéndoles a veces más complicado. Y por eso decidimos hacer esto, para que ustedes también puedan tener otra visión. No les digo que crean todo lo que digamos, pruébenlo, conózcanlo, ¿no? Yo soy terapeuta holística, aparte de ser abogada, pues yo doy varias terapias, ¿no? Igual que Fabi, la última que estudié fue numerología, que es una maravilla, vamos a hablar de ella, en la mayoría de las historias que nos cuenten, porque desde ahí, bueno, vamos a tener una guía, soy angeloterapeuta, estudié constelaciones familiares, Reiki, Diksha, diseño humano, bueno, en algún momento hasta magia natural, entonces toqué muchas puertas, abrí muchas puertas, ¿no? Y Theta Healing, ¿no? Que para mí es reprogramación de creencias, es una terapia maravillosa. Entonces, pues desde ese lugar que conocemos, que hemos compartido en terapias, en cursos, en talleres, pues ahora lo estamos compartiendo con ustedes y de verdad de todo corazón espero que les sirva y les ayude en algo. Yo creo que es algo muy importante que dice Has. Nosotros tenemos una profesión, ¿no? De hecho, o sea, soy psicóloga, pero me dedico a recursos humanos. Esto es algo que hacemos porque realmente creemos en eso y porque nos ha funcionado a nosotros, nos ha funcionado con los hijos, nos ha funcionado con las personas que queremos, y yo creo que una vez que tú compartes esto con alguien que quieres y puedes ver un cambio en su bienestar, o sea, hacia su bienestar, hacia su camino, hacia su evolución, como quieran llamarlo, lo quieres compartir con más gente. Entonces, justo dijimos, bueno, siguen corriendo los temas, ¿no? Sí hay ansiedad, por esta cuestión de la pandemia, sí hay cuestiones de confinamiento emocionales, pero también siguen corriendo todos estos temas que ya traíamos arrastrando, y entonces no podemos acercarnos a alguien para poder empezar a entenderlos. No queremos atrevernos a decir sanarlos, porque esto requiere, para sanarlos se requiere un gran trabajo terapéutico. Pero bueno, para empezar por una parte, para que sepas que no estás sola, ¿no? Que no están solas, que de todas maneras seguimos trabajando y nuestro propósito está ahí, ¿no? En poder ir de la mano a acercarnos a un camino de sanación y sobre todo de paz. Creo yo que eso es algo que está como muy sobreentendido. Pero bueno, vamos a empezar a compartirles el caso. Por supuesto va a ser anónimo y esto sí va a ser totalmente leído. Dice: hola Fabi, yo quiero compartir una historia. Mi papá falleció hace aproximadamente 13 años. Su muerte para mí al día de hoy ha sido triste. Lo extraño. Él se volvió a casar con una mujer, pero ella tenía 2 matrimonios previos y ambos ex esposos fallecieron. Mi papá aguantó casi 10 años de matrimonio con ella. Siempre fue una mujer mala con él, lo maltrataba, lo llevó a la ruina, lo humillaba, y hasta el día de hoy sigo sin entender por qué aguantó tanto el querer estar con ella. El día de su muerte, ella no dejó que se abriera la caja donde se encontraba. No nos quiso dar parte de las cenizas, ni siquiera nos quiso dar referente a las cosas que le pertenecían a mi papá. Al día de hoy tengo sueños en donde lo encuentro con vida, oculto en algún lugar. A ella la he espiado y sé que se volvió a casar. Es feliz y yo tengo demasiado rencor y odio hacia ella. De ahí en fuera, a ver, le hice un par de preguntas que vamos a ir complementando. Ok, pues este es el caso. Y lo primero que les va a explicar Has es acerca de por qué lo vamos a analizar desde la numerología y qué tiene que ver la numerología con lo que vive en este caso esta persona. Pues sí, miren, sobre todo muchas gracias a la persona que envió esta historia. De verdad, no es casualidad, nada es casualidad, ¿no? Todo pasa por algo. Que haya sido la primera historia, es una historia fuerte. Agradecemos la confianza, porque muchas veces es justo esa historia que no nos atrevemos a decir, o que ya se la contamos a nuestra mejor amiga, a nuestras 10 mejores amigas 20 veces, y seguimos recibiendo la misma retroalimentación. Es justo salirnos de ahí y poder ver cada historia desde otro punto. De eso se trata, ¿sale? Tenemos varias técnicas. Una de las principales, por ejemplo, yo cuando doy terapia, es preguntar la fecha de nacimiento. ¿Por qué es tan importante la fecha de nacimiento? Porque, bueno, la numerología nos dice que nosotros, antes de bajar a la Tierra, partiendo desde ese punto es que vamos a partir todo lo demás.
Nosotros somos almas, no somos cuerpos. Nuestro cuerpo es un vehículo por el cual nuestra alma baja a la tierra. Y antes de bajar a la tierra, las almas se reúnen así de, a ver, entonces yo voy a aprender, no sé, la humildad. Ok, entonces tú vas a ser la mamá y tú me vas a tratar muy mal, ¿no? Para que yo aprenda a ser humilde. O tú me vas a abandonar para que yo aprenda a ser fuerte, ¿no? Entonces se van creando acuerdos de almas y también se va acordando qué fecha nacer. Hay muchas historias de bebés, por ejemplo, que es de, está programado para el 1 de julio. Y chin, ¿no? Llega el 28 de junio y se adelantó. ¿Pero cómo? Se adelantó. O a veces 3 meses antes, ¿no? También por ahí en mi familia hay un caso así. Entonces, el bebé nace cuando tiene que nacer. Y de verdad yo cuando estudié numerología me impresionó. Yo resistía mucho esa terapia, se me hacía como muy de, ay, ¿cómo con numeritos, no? Fue la primera que estudió, ya después yo me metí en esto y dije, wow, de verdad es impresionante cómo es un mapa, cómo es una guía de cómo eres, porque vemos el alma, ¿no? ¿Cómo es tu alma? ¿Cuál es tu karma? ¿Qué viniste a aprender? No es como de qué vine a pagar, no el karma desde ese punto, sino es de qué vine a aprender, cuáles son los dones, cuál es la caja de herramientas, porque Dios no nos manda el universo, la vida, como lo quieran llamar, no importa, no nos manda nada más así de, pues ya ahí vete al ruedo, ¿no? Nos manda una caja de herramientas de qué nos va a ayudar en esta vida para esos aprendizajes, para cumplir nuestra misión de vida. Entonces, en la historia del día de hoy, tenemos un 6 en alma. Más adelante lo van a ir entendiendo mejor. ¿Qué es un 6 en alma? Es una persona, pues, que sí es muy familiar, que de repente su familia lo es todo, pero pues muchas veces quiere controlar, ¿no? Le gusta que la familia esté aquí, que todos sean felices y a ver todos sonriendo, sentados en esta mesa, ese lugar es el que te toca. Y si alguien se mueve de ese lugar, híjole, ya pasó, ya hubo un asunto ahí, ¿no? Esa es una personalidad 6. Tiene un 7 en karma. ¿Qué es el 7 en karma? Es una persona que vino a trabajar la parte espiritual y casualmente tiene un 7 en don. O trabaja lo espiritual o lo trabaja. A eso vino. No es casualidad que en cuanto posteamos es de, yo mi historia, ¿no? Por favor, mi historia, léanla, yo quiero saber, porque su alma está ansiosa por tener otra perspectiva de la vida, por salirse de ahí y por aprender nuevas cosas. No es casualidades las historias que vivimos, ¿no? Es por algo y para algo. Tiene un 8 en vida pasada. Ya fue sanadora, ya trabajó la parte espiritual, ¿no? Es una personalidad también fuerte, pero tiene que soltar los miedos. Y tiene una misión de vida que es un 3 en misión de vida. Eso quiere decir, bueno, cuando lo estaba analizando dije, ok, viene a sanar el resentimiento. Qué fuerte, ¿no? Vivir una historia, porque esto pasó hace más de 10 años y que todavía siga como, pues en ese proceso de por qué y no es justo y esta señora y seguro le hizo algo a mi papá, ¿no? Viene a sanar justamente ese proceso de soltarlo, viene a darse oportunidad de volver a confiar, abrir el corazón, de perdonar, de fluir, de desapegarse. Es parte de su misión de vida y de tener un equilibrio. Hay algo de lo que comentaba Has hace rato que me gustaría agregar acerca de la numerología. En mi experiencia, cuando descubrí la numerología, principalmente lo que me ayudó fue a dejar de juzgarme tanto. A partir de ahí entendí por qué elijo las lecciones que elijo, por qué estoy en los lugares en los que estoy. Y entonces, literal, por eso pusimos como el mapa, porque lo que vamos a hacer es marcar un caminito. Pero para nosotras es el inicio del caminito, porque entonces te explica por qué vives estas cosas, ¿no? O sea, por qué si lo vemos desde la parte de la víctima, por qué pobrecito de mí me pasó A, B, C, D, ¿no? Y bueno, ya les explicó Has la numerología de esta persona en especial, y yo les voy a hablar de la numerología de la relación con su papá. Tenemos la numerología de esta persona y se puede unir cuando tú encuentras o unes tu camino con otra persona. También se puede empezar a descifrar la numerología. Y entonces era la numerología de la relación que tenían ellos dos. Y, como esencia de la relación que tenían ellos dos, me habla mucho de que venían a trabajar el individualismo.
que venían a trabajar como, sí, cada quien ver por sus propios intereses, pero llegó un punto en donde se soltaron, en donde ya no era tanto una cuestión de familia, ¿no? Cosa que, como hace rato decía, esta persona necesitaba mucho este tema de esta familia, ¿no? Entonces llegó un punto en donde se soltaron las dos personas y entonces tenían que trabajar justo de esa manera de que más allá de que uno pueda ver por sus propios intereses, tiene también el derecho de hacerlo sin olvidarse de su familia, ¿no? Entonces, en algún momento se soltaron. Y bueno, cada quien sigue su camino y eso, por supuesto, crea resentimiento de alguna de las partes, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante en qué otra parte se ve. Les encanta a los dos ser protagonistas, les encantaba ser controladores, digo les encantaba porque juntos hacían esta sinergia, ¿no? Eh, si los dos pudieran haber como trabajado su relación, hubieran tenido oportunidad de sanarla, entonces toda esta parte negativa, digo entre comillas porque es algo que se tiene que trabajar, lo hubieran podido llevar a un punto donde ambos fueran autosuficientes. Es decir, de una manera u otra, esta persona tenía que tomar la fuerza, en este caso de su papá, para poder ser un poco más autosuficiente sin miedo, porque también venían trabajando el miedo y uh, podían ser como muy sensibles el uno con el otro. Desde ahí se conectaban al miedo, ¿no? Si a lo mejor no era de las relaciones que si uno perdía la cabeza, el otro decía, tranquilo, ¿no? Sino los dos podían vibrar en el mismo miedo, los dos podían conectarse y decir, sí, sí, es cierto, sí va a pasar esto, y entonces de ahí surgía como su complicidad, ¿no? Esa es otra cuestión. Y algo que venían trabajando, que tenían como reto principal en la relación, y era ser compasivos el uno con el otro. Uno podía equivocarse o tomar malas decisiones y el otro no lo iba a perdonar. Por eso es algo que está bien marcado en la historia que nos dice que no entiende por qué escogía esto. Y esto tiene que ver en que no entiendes cómo la otra persona no se da cuenta, ¿no? Y no entiendes cómo la otra persona escoge esas lecciones y esas relaciones tan duras. Y justo es a partir de esto, no se daban permiso de ser, ¿no? Si el otro se equivocaba, jamás iba a dejar que lo olvidara. No eran compasivos el uno con el otro. Eran muy duros. Y esto es algo que venían trabajando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Tienen que trabajar la lealtad, ser responsables de sí mismos, pero tienen que trabajar también el poder confiar en el otro. Hay un tema que me llamó mucho la atención y fue cuando, más o menos haciendo cálculos, esta persona tenía 19 años cuando su papá falleció. Y entonces, hacer a los 19 años una promesa como voy a regresar a verte y no poder cumplirla, deja una carga muy pesada porque sabes que le fallaste a la otra persona. Y entonces esta parte de ya no va a poder confiar en mí, le fallé en el último momento de su vida, es algo que va a quedarse marcado durante mucho tiempo. Pero eso es lo que vienen a trabajar, ¿no? La confianza no tiene que ver con que le haya fallado y por azares del destino, como quieran llamarle, no pudo llegar a esa última promesa, no pudo cumplir esa última promesa. Pero si se hubiera sabido que atrás de todas esas acciones había N número de promesas cumplidas, si hubiera esa confianza, no hubiera habido esta necesidad de decir, es que en el último minuto o hasta el último minuto no pude cumplir lo que he prometido. Y entonces por eso lo vienes arrastrando y vienes con esta carga de conciencia de decir, es que yo le dije, y entonces volteas a culparlo de, pero es que él escogió A, B, C, D, ¿no? Digo, hablando de la relación que él había escogido para sí mismo, ¿no? Y eso es algo que nos habla también de no respetar esta decisión, porque no esperabas demasiado de la otra persona, ¿no? O sea, esperabas que tomara las mejores decisiones, que tuviera su vida súper estructurada, que tuviera todas sus decisiones súper pensadas, y eso es ser poco compasivo, porque no le das permiso a que se equivoque. Sea más grande, sea más chico, sea tu papá, sea tu mamá, todos tenemos el derecho a equivocarnos y entonces a tomar decisiones que sean diferentes. Pero si no estás de acuerdo y no las respetas, por supuesto lo vas a estar condenando durante mucho tiempo, porque entonces él tuvo la culpa de haberse ido, porque no se cuidó, porque no fue feliz. Al final sabes que es una elección, ¿no? Y al final se rindió. Y estaba en su derecho, ¿no? Como vamos a estar en algún momento. Pero justo pensar que no puedes ser compasivo con la otra persona, que solamente estás pensando en ti y en que a ti te hizo falta, no te permite dejarlo ir.
Bueno, eso es un poco acerca de la numerología o de la relación con su papá, basándonos en la numerología. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del proceso de duelo que está ya atorado, ¿no? Son 6 etapas del proceso de duelo: ¿no? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y desde lo que puedo leer en la carta, o desde lo que puedo leer más bien en el caso, está muy atorado entre la ira, porque ni siquiera creo que haya podido llegar a la negociación. Llegó un punto en donde lo único que le permitió su dolor fue ver que la habían dejado, que no había tomado las mejores decisiones al escoger una persona que lo hiciera sufrir, que al final también esa es otra situación que quiero que toquemos. Parte de respetar las decisiones de pareja de los demás tiene que ver con que dentro de ese sufrimiento hay una ganancia personal. Y esto es bien difícil de aceptarlo porque entonces intentas encontrar un villano, ¿no? Y la otra persona tenía el papel perfecto, el perfil perfecto de todo un villano, ¿no? Incluso hasta como de viuda negra, ¿no? Si ya se le habían ido 2 maridos antes. Entonces era bien fácil y es muy sencillo identificar cuando hay un villano en la historia de tu vida. Justo porque ya tiene casi todo el disfraz, ¿no? Y todo el argumento y toda la historia. Llega con un personaje hecho y entonces ahora la que tiene la culpa de que se haya ido y no te hayas podido despedir de él es la ex esposa. Pero la relación no se construyó en ese momento de la enfermedad. Había un proceso de que se estuviera construyendo. Había una relación previa, eran 19 años previos de relación. Entonces, en una parte de sus 19 años es donde se empezó a desarrollar más bien donde no se desarrolló una relación tan cercana o tan sana o tan satisfactoria para esta persona que no puede avanzar, ¿no? Se quedó en querer culpar a alguien. Y entonces llegó la madrastra perfecta con el disfraz perfecto y el personaje perfecto para poder culparla. Eso es un poquito acerca del proceso de duelo en el que está atorado, o sea, en qué parte está atorada. Sí. También hay algo que de repente es complejo cuando lo tocamos en terapia. Yo sé que a lo mejor hay muchas cosas que no alcanzan a entender. Me decía una de mis maestras de constelaciones familiares, dice, yo no trabajo con víctimas. Y yo así, ¿no? La primera clase es de, uy, porque desde el lugar de, pobrecita de mí, tú tienes la culpa y ojalá Dios te castigue, no nos podemos mover. Un proceso de duelo, como comentaba Fabi, hay que vivirlo, claro, y hay muchas etapas, y a veces nos quedamos en la ira un día, un año, muchos años, toda una vida. Y a veces esa ira es tan grande que hasta se convierte en enfermedad tipo cáncer. No es casualidad que sea en determinada parte del cuerpo, ¿no? Pero bueno, por eso es importante, cuando llegan a terapia les digo, es bien importante que vivas ese proceso de duelo. No lo has llorado. Hay quien ha vivido muertes de hijos y no las ha llorado, de sus papás, de sus amigos, de sus parejas, y me quedé en shock, y hace 20 años que está en shock, y jamás pasó de ese lugar, ¿no? Sí hay que vivir esos duelos. Y hay una parte, lo que les comentaba, que se llama los pactos que hacen las almas. Espérame tantito. Sí. Espérame, dicen que no se ve nada. ¿Los demás tampoco ven? ¿Nos escuchan pero no nos ven? Hola, hola. ¿Sí nos ven? Yo sí te veo. Yo también. ¿Sí se ve, chicas? ¿Nos dicen? Ah, o sea, sí ven. A lo mejor es de repente es el internet como, ¿no? Sí, ok. Los pactos de las almas. Sí, los pactos que hacen las almas. Y voy a contar así una historia dentro de la historia, ¿no? ¿Cómo? Sí, justo. Cómo a veces, pues sí, hablando le ponemos la palabra villanos, ¿no? Ahorita que está como de moda. Por ejemplo, en un secuestro, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que de verdad es como, ¿no? ¿Cómo cuando yo le preguntaba a alguien y decía,
es que secuestraron a tal persona y es súper buena persona, decente, trabajador, bueno, todo lo bueno, ¿no? No toma, no fuma, no tiene pareja, nada, así, va para padre, ¿no? Lo secuestraron y demás cosas, ¿no? Y dices, ¿por qué? Y lo que me dijeron fue, su alma pactó esto. Entonces, si se puede pactar algo tan grande como vivir un secuestro, imagínense pactar otras cosas, ¿no? Tú pactas con alguien, mira, cuando bajemos a la tierra, tú vas a ser mi pareja y me vas a hacer sufrir mucho para que yo aprenda a poner límites, ¿no? Porque yo vengo a lo mejor a la vida a aprender a amarme a mí misma, a respetarme y a decir, no, basta. Sí te amo, pero no me vas a tratar así, ¿no? A lo mejor en un caso de un alma 6, como es la persona de la historia, pues viene a aprender justo a soltar, a ser tolerante, a aceptar. A lo mejor el pacto fue, vamos a bajar a la tierra para que yo aprenda a soltar, yo aprenda a respetar, yo como un alma 6 que quiero que todos estén así bien dentro de mi definición de bien, porque muchas veces creemos que lo que yo digo que está bien es el único camino del bienestar, y hay muchos caminos. Sí. Y a veces, como dicen, ¿no? Que querían salvar a un pez y lo sacaron del agua porque pensaban que se estaba ahogando y se murió. Como las plantas, ¿no? Me regaste tanto que al final se pudrió todo esto. Sí. Yo sé que de repente lo que hablamos puede sonar muy fuerte, pero les voy a decir una cosa. Esta plática que decidimos tener, porque decidimos hacerlo desde una plática, nosotros nos hablamos 10 veces más arriba. Sirve para moverte del lugar y justo cambiar la perspectiva, y era lo que les platicábamos en la descripción del grupo, ¿no? Nosotros no vamos a tratar de convencerlos, no vamos a tratar de toma la pastilla que te va a servir para que entonces puedas olvidar este dolor, pero definitivamente vamos a hacer un trabajo por sacudirlas. Un trabajo por moverlas un poquito del lugar y de la historia que se han estado contando, en este caso por que hace 2007, hace 13 años, ¿no? Entonces, van a ser cosas que no van a ser gratas de escuchar porque no son cómodas. Son argumentos que no van a ser bonitos, no, o sea, no va a ser la palma de la espalda, ¿no? Pero como les decíamos en lo que posteamos, ¿no? Seguramente va a ser interesante y algo se va a estar moviendo. Pero si tienen dudas de lo que vamos comentando, nos pueden ir escribiendo, nos pueden ir frenando, nos pueden decir, a ver, no entendí bien esto, para que entonces lo vayan procesando, ¿no? Si están aquí y en vivo, lo que les decía hace rato. El en vivo de Instagram es para que puedan comentar, para que puedan explicarnos si lo están entendiendo bien, lo están procesando bien, o hay algo en lo que se atoraron, e incluso en lo que no están de acuerdo. Todo esto se vale, porque como les decíamos, ¿no? O sea, no esperamos que lo acepten en la primera y no esperamos que esto se resuelva así. Pero es un camino que tiene que seguir, ¿no? Entonces, retomando lo que decía Has, ¿no? Esta cuestión de escoger... Es un camino que confronta, realmente confronta, es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Y que más vale que lo empieces hoy y desde la puerta que tú gustes, que si la psicología, que si lo holístico, que si lo energético, que si la yoga, no sé, algo. Pero el punto es que te muevas de ese lugar y que empieces a sanarlo, porque de nada sirve, me volteo y no pasó nada, me volteo y no. Algo está ahí y que las emociones, cuando no se trabajan, cuando no se expresan, se puede convertir en enfermedad. Claro. Finalmente, lo primero es reconocerlo, ¿no? Esto es una adicción. Este tema de poder encontrar culpables se vuelve una adicción. Y justo como decía Has, se presentan los personajes perfectos con el disfraz perfecto y el así todo elaborado para que entonces lleguen y te digan, a ver, aquí estoy, ¿quieres hacer culpable a alguien de este tema? Aquí estoy, ¿no? Y me pongo y sí siendo evidentemente la más mala, porque por supuesto el malo que viene a tu vida, ¿no? No fue el malo que se convirtió de un día a otro, era justo el que era drogadicto, el que era alcohólico, el que se dedicaba a jugar, el que se dedicaba a ser infiel, el que se dedicaba a maltratar a los demás, el que era muy violento. Es muy evidente. Para que entonces lo veas, lo puedas reconocer y desde ahí puede empezar una aceptación. Pero no lo ves desde ese punto para juzgarlo, sino para entender que está
en ese lugar en tu vida con un propósito, ¿no? Y esa es darle honor a quien honor merece, porque esto también les crea karma, y esto es algo bien importante. Esta gente no viene sin tener algo que haya tenido que pagar. Viene en tu vida con este papel justo para que tú puedas atravesar algo, y entonces después de ellos se quedan con ese karma, ¿no? Pero eso es otro tema que hablaremos en otro momento. A lo que voy con... sobre todo se trata de que no es de porque a mí, es de ¿para qué? Todo es desde el lugar de ¿para qué? ¿Para qué sucedió esto de tu papá? ¿No? ¿Para qué nos estás escuchando? ¿Qué está necesitando tu alma que tienes que mover a partir de este momento? ¿Qué tienes que ver? Hay algo que nos preguntan. Las personas que nos están escuchando también tenían que escuchar esta historia. Nos preguntan, ¿podría decirse que si dejo de ser víctima, dejo de encontrar villanos? No. Pero lo interesante es, una vez que dejas de ser víctima, empiezas a ser responsable de tu propia historia y entonces empiezas a poder elegir. Pero yo siempre digo en terapia, claro que, a ver, a la vida venimos a aprender. Sí, yo sé que venimos a ser felices y está bien padre todo eso, pero venimos a aprender. La vida es una escuela. Todas las personas, absolutamente todas, hasta el cajero, ¿no? El de intendencia, el maestro, el compañero, el que te va a dejar el desayuno, todos, absolutamente todos son maestros que te vienen a enseñar. ¿Cuántas personas que a lo mejor viste 5 minutos en tu vida te dejó una gran lección? Buena o mala, dolorosa o amorosa. Pero yo siempre digo, los aprendizajes siguen estando ahí, pero pueden ser más amorosos. No es lo mismo que te tengas que chutar una relación tóxica de 20 años, a que te duele. A que llegues un mes y digas, no, espérame. No, esto me huele a tóxico. Justo, o sea, a partir de ahí te puedes hacer responsable. Las personas van a seguir apareciendo, porque créanme que si ya hubiéramos superado todos estos exámenes, ya no estaremos en este plan. Se acabó y vamos. El tema es que tú puedes elegir si te encuentras a un jefe que sea súper violento y decir, mira, puedo necesitar mucho trabajo, pero no merezco que me hables de esta manera, ¿no? O escoger que la relación con tu mamá, si siempre ha sido violenta, ¿no? Ya sabes qué, prefiero, aunque seas familia, mantener distancia, ¿no? Algo que está de moda, está a la distancia. ¿No? Pero decir, bueno, no lo elijo. Y justo eso se trata, de que estas personas, ellos van a seguir eligiendo ser quien quieran ser. Y ellos van a seguir haciendo los papeles que tengan que hacer en la vida de N personas con quien se tengan que cruzar. Pero tú puedes elegir si quieres seguir con esas personas. Si quieres seguir con esas personas o si quieres decir, pues muchas gracias, esta lección ya la aprendí. Y con permiso, ¿no? Y les voy a decir algo, por supuesto que hemos estado en el papel de víctimas, ¿no? Y llega un punto en donde lo identificas así. Y dices, no, a ver, estoy eligiendo estar aquí porque entonces me sirve para mí y ya me consienten, me ponen atención, es la manera en la que llamo la atención de mis hijos, o es la manera en la que consigo privilegios en el trabajo, que eso es otro tema. Si tú decides estar en el papel de víctima porque tienes beneficios, entonces no hay villano. Ahí el que está haciendo como ese papel, está haciendo el papel eres tú. Pero bueno, todo esto sí es como para que se analicen y se volteen a ver, ¿no? Claro. ¿En qué momento fui víctima? A lo mejor en algún área de mi vida estoy como súper empoderada, ¿no? Y en algún área estoy siendo víctima porque me es funcional, ¿no? Porque me conviene, como dices. Entonces, es para analizarse. Claro. Todos hemos sido los villanos de alguien en su historia. Todos hemos sido villanos alguna vez. Entonces, nadie aquí viene con bandera de buena. Nadie aquí viene con bandera de siempre he sido la mejor y siempre he querido a la gente y yo tan generosa. Seguro sí, pero también hemos sido villanos en la historia de alguien. Entonces, aguas hacia dónde apuntamos, porque acuérdense que los otros dos están apuntando hacia nosotras, ¿no? Y algo bien importante, Fabi, es que somos luz y sombra. Es bien difícil aceptar eso, integrar eso, ¿no? Así dicen que tenemos los defectos de nuestras virtudes. Y es cierto, ¿no? Entonces, tenemos que aceptarnos y amarnos, porque amar lo bonito, eso está bien fácil. Pero amar esa parte oscura, esa parte que soy dramática, que soy caprichosa, que soy egocéntrica, no que soy víctima, también tenemos que abrazar esa parte y decir, sí soy. Y cuando la abrazas,
esos villanos que aparecían con la careta de envidiosa, porque yo envidiosa nunca, no, yo siempre le deseo bien a todos, ¿no? Y puras envidiosas en todos lados, y yo así, es que yo soy luz y por eso les siguen. No, es que qué parte de ti también es envidiosa, ¿no? A lo mejor no con los demás, a lo mejor con otras cuestiones, pero es ir poco a poco. Entonces, justo cuando con las historias que vamos a ir compartiendo, que nos están compartiendo ustedes, no, y vamos a ir comentando, es para que las miren desde otro lugar. No desde el juicio, está bien, está mal, es que me dijeron, es que... No, no, no. Es mírenla simplemente con otros ojos. Claro, Esta historia de esta persona con su papá es justo lo que busca su alma, es por favor, ayúdenme a trascender esa historia. Y tiene que pasar un proceso de duelo, porque se quedó atorada en ese proceso, no se quedó en el enojo, está ahí en la ira. Y yo sé muchas veces, porque muchos hemos vivido diferentes duelos, obviamente hay de duelos a duelos, pero cada quien sabe lo que le duele, ¿no? Y lo que puede aguantar y lo que necesita su alma para aprender. Entonces, esta persona tiene que vivir ese proceso. No nos podemos saltar los procesos de duelo, porque si no, ahí nos quedamos atorados. Y se te va la alegría de la vida. Por ejemplo, esta persona, pues le falta soltar como esa culpa, ¿no, Fabi? Sí, justo, y justo, o sea, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de villanos, ¿no? Por ahí hay una canción que dice, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme, ¿no? Entonces, sabes perfecto cuando te encuentras a alguien que está vibrando en esa misma negatividad que tú, en esa misma victimez que tú, en ese mismo papel de hacer sufrir a las demás personas, ¿no? Y entonces, hablando ahorita del tema de culpa, a partir de que se hace una promesa, se hace un contrato. Y cuando se hace un contrato con una persona, entonces internamente sientes esa obligación y entonces empieza a desarrollar la culpa, ¿no? Porque tú habías hecho una promesa. Y ahora, no está mal que tú tengas la intención de hacer algo cuando es de corazón, no está mal, simplemente es como hay cosas que tienes que entender que no fuiste capaz de hacer, o que ni siquiera estuvo en tus manos o estuvo en tu papel, ¿no? Pero entonces ya no la culpa la tienes aquí, sino justo la volteas hacia otra persona y sigues agarrado de la culpa. Ahora ya se trata de echar la culpa. Ya ni siquiera es de que tú la tengas. Pero estás todo el tiempo señalando a esta persona que fue culpable de tu dolor, ¿no? Ya han pasado, ¿cuántos? ¿13 años? 13 años en los que no has podido soltar y has dedicado tu energía a estar preocupada, porque hay un tema que decía, ¿no? No puedo dejar de ponerle atención a la vida de esta señora. Y son 13 años en los que has dedicado tu energía a preocuparte por si la otra persona que te hizo sufrir tanto es feliz. Es un derroche de energía impresionante y aparte es un derroche de talento, porque se requiere talento para poder ser un buen espía, ¿no? Aprovéchenlo para otras cosas. En serio, esa energía que pudiste haber aprovechado en hacer un proyecto personal, en trabajar, en trabajar algo que te gustara, en tomar clases de algo, en distraer tu mente. Dice que hay mentes ocupadas, entonces no entran este tipo de telarañas. Pero requirió 13 años para darte cuenta que ya es momento de dejar de darle energía a alguien que te hizo daño, por ponerlo en un tema así, ¿no? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas sí, con ponerle todavía tu atención? Y eso genera más culpa. Porque si pasan otros 13 años, un día te vas a voltear, te vas a decir, estuve perdiendo tanto tiempo en esta señora que hace tanto tenía que haber dejado, lo único que va a hacer esto es que se va a volver una bola de nieve y con esta culpa que antes era porque no cumpliste una promesa, porque no te pudiste despedir de tu papá, y entonces porque ya no pudiste hacerte cargo de ti misma y de tu vida, porque no pudiste tener una relación sana, porque estabas preocupada culpando a otras personas, se vuelve de una bola de nieve así a una bola de nieve que no puedes contener ni en las manos, ¿no? Esto es hablando un poquito acerca de la culpa. El enojo. Sí, pero sabemos que muchas veces cuando estamos en la ira, cuando estamos en el enojo, es bien complicado. Tal vez lo entiendes desde la mente, ¿no? Pero, ¿y cómo me salgo de ahí? Hay muchas técnicas y de verdad vale la pena encontrar la tuya, la que te va a servir. Porque cuando vives enojada, obviamente no puedes crear nada hacia lo positivo, porque es como una vibración baja. ¿Qué puedes hacer cuando estás enojada? Para empezar, de verdad tienes que trabajar en el perdón a esta señora,
viuda de tu papá, ¿no? Si tu papá se quedó ahí, si tu papá eligió estar con ella, fue su decisión. Es bien complicado respetar las decisiones de los demás cuando ves que a lo mejor desde tu perspectiva están sufriendo o no era lo correcto o pudo haber sido una mejor elección. Pero lo que hablábamos de los pactos, si tu papá pactó reencontrarse con ella bajo esas circunstancias, lo tienes que aceptar. Por amor a tu padre, por respeto a tu padre. Hay una terapia que se llama, a lo mejor algunas conozcan, constelaciones familiares, que nos dice que siempre tenemos que honrar a nuestros padres. De ahí viene todo en nuestra vida. Cada área de nuestra vida se rige por papá o por mamá. No, si tú no has soltado a tu papá, si tú sigues viendo a tu papá como pobrecito de mi papá, le hicieron, lo ves desde como si fuera un lugar, como si fuera un niño, ¿no? Como si él no hubiera sido capaz de defenderse, cuando él a lo mejor pactó tener ese papel, ¿no? Y tienes que honrar, tenemos que honrar las decisiones de nuestros padres, aunque sean dolorosas, aunque nos cueste decir, esa es tu historia, ese es tu destino. Lo acepto y lo honro y lo respeto para empezar a soltar todo eso que traes aquí atorado desde hace 13 años. En las constelaciones nos dicen que cada familia, que cada persona de cada familia tiene un lugar. Cuando tú a lo mejor juzgas en las decisiones de tu papá, te estás poniendo como si fuera su mamá, su protectora, ¿no? Y las personas que no toman a su papá y no tienen a su papá en el lugar que le corresponde, pues no tienen éxito en la vida, no tienen fuerza emocional, ¿no? Entonces es bien importante aceptar, justo aceptar, pero ¿cómo lo puedes hacer? Hay muchas técnicas que te pueden servir. Por ejemplo, la numerología te ayuda a saber a qué viniste. Ahora ya sabes, ¿no? No le pusimos un nombre ficticio, pero bueno, esta persona ya sabe que justo vino a aprender a desapegarse, a aprender a soltar, a aprender a respetar, a aceptar que son pactos que hizo tu papá para aprender y que son pactos que tú hiciste, incluso con la viuda de tu papá, para aprender. Y que ha llegado el momento de trascender esa parte. Ah, retomando lo que decías, ¿no? Es bien importante que también entienda que viene a trabajar la compasión justo desde el tema de las elecciones que tomas o las elecciones que tomó su papá, tiene que honrarlas. Y para eso se requieren dos cosas que son bien importantes, pero son bien difíciles: la humildad y la rendición. Porque entonces, cuando tú eres humilde y sabes que no tiene que ver, lo que sea que haya elegido las demás personas no tiene que ver contigo, porque no todo tiene que ver contigo. Seguramente si su papá estaba con esta persona era porque en algo lo hacía feliz, aunque sea así chiquito, sobre todo 10 años, ¿no? Porque no estaba secuestrado. Y, eh, y entonces entender que en esa persona que era tan mala, que había tenido maridos antes y que entonces también se habían muerto y que entonces no los dejó verlo y entonces, en que cuando entra la humildad, te da la oportunidad de que entonces puedas perdonar esas decisiones de ambas personas, porque fueron adultos los que tomaron esas decisiones, ¿no? Y la otra es la rendición, es, pues ya no lo puedes cambiar. Si lo sigues reviviendo de esta manera, no lo vas a poder cambiar de todas maneras. Pero literal se requiere que en tu mente se quiebre algo para que entonces puedas entender que todo lo que pasa afuera con tu familia, ¿no? Lo que le decíamos hace rato de que es un número 6, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con ellos y con sus decisiones. Y hablando de lo que decías de constelaciones familiares, de tomar al papá, hay algo bien importante de lo que significa tomar al padre, tomar la figura paterna, tomar la fuerza del padre. Lo primero es, necesitas tener el permiso de tu mamá. ¿Y a qué me refiero? Si tu mamá te hablaba mal de tu papá, si para tu mamá tu papá era un tonto, un débil,
o un cobarde, o un irresponsable, y entonces todo el tiempo era enumerarlo, criticarlo, juzgarlo, jamás lo vas a poder ver con buenos ojos y jamás vas a poder tomar su energía, su fuerza. ¿Para qué quieres tomar su energía y para qué quieres tomar su fuerza? Primero, porque justo en esta dinámica del papel que hace el padre en la vida de una persona, el padre da la fuerza para ir hacia afuera. La mamá engendra, la mamá cría, la mamá apapacha, ¿no? Y el padre, justo también es algo físico, expulsa y va hacia afuera. El padre es el que te dice, anda, ve a la vida, anda, ponte a trabajar, anda, ven, te enseño cómo cambiar una llanta. Es el que te tiene que dar esa fuerza. Y entonces la necesitas primero para salir al mundo sin miedo. La otra es que también la necesitas para lograr tus metas. Si no hay una fuerza en tu energía, va a ser muy complicado para ti y va a ser una tras otra de fracasos porque no tienes energía suficiente. Así te propongas levantarte hoy y pararte a correr, o levantarte y no comer pastel, o levantarte y decirle que no a tu relación tóxica que ya te tiene súper acorralada. La otra es poner límites. Para eso también sirve la energía de papá. Si solo tomamos la energía de mamá, la energía que nos tiene así, o que nos hizo así aislados desde chiquitos, nos vamos a quedar así, en la soledad y aislados. Porque entonces mamá te dice, tú eres mío y aquí te vas a quedar conmigo, y entonces por eso hay tantas parejas que no pueden tener, o tienen mamitis, ¿no? O no pueden dejar de ver hacia la mamá. Eso es otra. Y si nosotros empezamos a juzgar, o más bien seguimos juzgando las decisiones de papá, perdemos fuerza. No podemos decir que los amamos si hay juicio justo como en este tipo de decisiones, ¿no? De, ¿por qué te quedaste ahí? Pues porque ella era feliz, ¿no? Y qué padre que a lo mejor los últimos 10 años los vivió tan intensamente y fueron tan problemáticos que no le permitió ver otro lado, ¿no? Algo había ahí que le daba, y eso es algo que también esta persona no se permite ver. En estos 10 años que duró con ella, algo le daba a esta persona que no le dio a ninguna otra persona en esos 10 años. Eso es algo bien complicado, y justo lo que les hablaba hace rato, que se necesita muchísima humildad y se necesita rendición para aceptar las cosas. Justo aceptar las cosas te ayuda a ya dejar de estar en tanto conflicto con lo que ya fue, porque entonces querer, por ejemplo, ¿no? Seguir espiándola a qué hace su madrastra de su vida el día de hoy, es querer que en algún momento cambie y que en algún momento algo le pase por una razón fortuita y entonces pueda sufrir, ¿no? Y te digo algo, eso no va a pasar. No, y creer que si sucede eso, va a estar en paz. A eso iba, porque lo que sea que le pase, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Entonces, bueno, esta es la importancia de por qué es tan imprescindible tomar la energía del padre, ¿no? Y ahora vamos con un poco de las recomendaciones. Les decíamos, nuestra intención en esta sesión no es sanarte en una sola sesión, ¿no? Por supuesto, primero es compartir historias para que sepas que no estás sola. No eres la única que pasó por eso, no eres la única que va a pasar por eso. La otra es para que pudieras tener herramientas, ¿no? Y pudiéramos entender un poco todos de por qué se dan este tipo de historias. Y justo le baja un poquito el juicio, ¿no? Le baja un poquito pero ¿por qué a mí me pasó algo tan horrible? Pues sí, pero pues también a otros nos han pasado otras cosas. Y eso nos ayuda un poquito a tener más humildad, ¿no? Y bueno, ahora van las recomendaciones. Sas, ¿quieres empezar? Sí. Para empezar, pues felicitar a esta persona porque ya se movió de lugar. Sí. Porque a mí me encanta que haya podido compartir una historia tan personal, que yo sé que le sigue doliendo. De verdad, gracias. Yo no sé quién es esa persona, pero gracias por compartirnos a nosotras, a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar, ¿no? Más adelante. Pero el hecho de ya hablarlo, de expresarlo, ya lo está sanando, ¿sale? Por eso les invitamos a todas que nos envíen una historia, ¿no? Algo que a lo mejor dicen, ay, no, pero es que yo a lo mejor no es tan importante, ¿no? O algo que traigan atorado de, ay, es que es con mi amiga de la prepa, ya fue, ¿no? Yo ya 60 años y todavía la traigo aquí, ¿no? No importa, ¿no? Porque aparte también hablarlo sana, ¿no? El escuchar esa historia también sana. Hay muchas formas de cómo ir moviendo esta energía, de cómo ir moviendo esta emoción. Técnicas hay miles, algunas que se pueden recomendar, pero me encantó primero lo que dijiste, Fabi, que es la rendición. El aceptar que
a veces, como dice Alex, ¿no? No puedes moverte de ahí. Estoy bien enojada. O sea, ni siquiera puedo tomar el teléfono de alguien y decirle, oye, ayúdame, una terapia, un curso, una meditación, nada. Estoy tan enojada que no me puedo mover de ese lugar. Se lo entregas a quien sea en quien tú creas. A Dios, a los ángeles, al universo, a tus ancestros, a tu abuelito que murió, en quien tú creas, al viento, a la tierra, quien sea, ¿no? Eso en lo que tú crees, a tu ser superior a lo mejor, pero entregar y decir, yo no puedo con esto. Este enojo me sobrepasa. De verdad, esta mujer, si la pudiera matar, la mato, porque a veces así es, ¿no? Tienes ese nivel de pensamiento de, no puedo. ¿Cómo me dices que yo trabaje este enojo si llevo 13 años enojadísima y hasta espiándola porque no puedo soportar que sea feliz? Número 1, aceptar. Yo sé que todas tenemos una historia que a lo mejor nos costó o nos sigue costando aceptar. Ese es el primer paso. No tienes que empezar como, ahora sí voy a ir a un retiro, entonces ahí voy a sacar. No, primero acepta la historia, primero la expresas, ¿no? Primero sabes cuál es el problema es esto. Después te rindes ante eso, te rindes si ahorita no puedes moverte de ahí, ¿no? Me duele mucho, por ejemplo, en los duelos, en las muertes, en las pérdidas, en los abandonos, no me puedo mover de ahí, ¿ok? Y entregas esa historia. Técnicas, hay muchas y seguramente cuando te rindes y lo entregas al universo, a Dios, a quien tú creas, algo pasa y algo se mueve. ¿Qué podemos mencionar, por ejemplo? Nos ayuda en algunos talleres quien cree en ángeles, por ejemplo, a decirle al ángel del perdón, enséñame cómo perdonar. Porque a veces no sabemos, ¿eh? A veces ni siquiera entendemos qué es el perdón. O sea, perdón es como hacer que no me hizo nada, hacer que no me dolió, ese no es el perdón. Y no sabemos, entonces podemos decirle al ángel del perdón que nos enseñe cómo perdonar. Y haciendo una pausa en eso, es bien importante que también consideres que el perdón no va hacia la madrastra. Primero va hacia ti, después va hacia tu papá por haber escogido este tipo de historia. Y entonces ya por último veremos si podemos perdonar a la madrastra, porque te vas a dar cuenta en el segundo paso que ni siquiera tiene que ver con ella. Ella fue el personaje que se puso ahí para hacer este papel. Y en serio, hay algo que quisiera hacer hincapié y no quiero dejar de pasar desapercibido. Honro muchísimo, muchísimo tu historia, honro muchísimo tu dolor, tu pérdida. En serio que sí, lo estamos haciendo, lo estamos platicando desde un punto de vista meramente terapéutico, desde lo que les comentábamos de las técnicas que les comentábamos al principio, y en serio lo honro muchísimo. Pero sí es importante que antes de empezar, empezar queriendo soltar por fuera, o soltar como esta parte del perdón hacia la madrastra, empiezas más cerca, ¿no? Es como una onda de agua, siempre se empieza del centro. Y entonces ya después nada más se va expandiendo. Vas a ver que va a llegar un punto en donde esta señora ya ni siquiera representa un papel importante en tu vida, porque al día de hoy representa un papel importante en tu vida. Y lo primero es reconocerlo, que por más que quisieras odiarla, al día de hoy te está enseñando algo. Y al día de hoy te está mostrando algo, y te está mostrando, por ejemplo, lo mucho que puedes odiar, lo mucho que eres capaz de juzgar, lo mucho que eres capaz de sentir dolor, ¿no? Te está mostrando cosas. Eso lo vas a ver más adelante, en algún momento cuando baje el enojo. Pero lo primero es trabajar con el perdón hacia ti, ¿no? Adelante. ¿Y sabes qué? Algo que también es bien fuerte y que luego me dicen en terapia, me dices que estoy enojada con Dios, sobre todo cuando hay muertes. Te enojas con Dios, pero pero yo no me puedo enojar con Dios porque es Dios, ¿no? O con el universo, con los ángeles, ¿no? O con los santos. Yo creo, y en algún momento lo leí y lo sigo creyendo firmemente, que sí se vale enojarse con Dios y que Dios puede soportarlo, ¿no? Dios puede con eso. Y se vale. Y renegar, y patalear. Una de las primeras como técnicas terapéuticas es escríbelo. Escribe una carta a quien más te causa enojo y a lo mejor te encuentras que no es la madrastra, ¿no? O la viuda de tu papá, si no eres tú. Estoy enojada porque no llegué.
porque le prometí que iba a llegar y no llegué y no me lo perdono, ¿no? Claro. O estoy enojada con Dios porque no hizo que mi papá me esperara. A lo mejor va más allá. Puedes escribirlo, si ahorita a lo mejor no puedes iniciar un proceso terapéutico, escribe, como cuando éramos niños y teníamos un diario y sacar lo que sentimos, te va a ayudar a entender, porque no es lo mismo como estar como en la maraña del pensamiento, a escribirlo y que lo leas y digas, claro, esto está pasando. ¿Qué les puedo recomendar? Una vela morada, el ángel del perdón, el arcángel Zadkiel, y escribir la carta y quemarla. De ahí puede iniciar algo. ¿No? ¿Cómo me va a servir una carta? De verdad sirve. De verdad. Te das cuenta que ni puedes. Uh-huh. Hay muchas técnicas que pero esa es una como de las más sutiles, amorosas. Hay quien te pone a golpear cosas, ¿no? También, ¿no? A golpear con la almohada. La otra vez veía unas terapias que rompías televisiones y así que no servían. Cada quien. Ahí les dan las recomendaciones que considero que son importantes. Sí, es mucho trabajar la parte de la humildad y de la rendición, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con aceptar que al día de hoy la realidad es esta, ¿no? Y tu realidad es que estás con una situación que vienes cargando desde hace mucho tiempo y no merece ni un minuto más de tu energía, no por tu papá, sino hablando de esta cuestión de las decisiones de tu madrastra, ¿no? Yo sé que hay muchas dudas, yo sé que a veces los dejamos con más dudas que con soluciones y está bien. Se trata de que empiecen un camino de búsqueda, ¿no? Y a partir de ese entonces puedan empezar a trabajar en sí mismas. Has, pues para cerrar, ¿algo que quieras decirles? Siempre los duelos, cualquier tipo de duelo cuesta, ¿no? Cuesta pasar por todas esas etapas que comentabas. Pero bueno, sí, en este caso particular que se encuentra en la ira, pues sirve escribir esa cartita. Si quieren más detalles, nos pueden escribir, ¿no? ¿Qué más se podría recomendar? Ho'oponopono. Más adelante les vamos a explicar, ¿no?, qué es el Ho'oponopono, pero bueno, nos ayuda a limpiar memorias de vidas pasadas, de esta vida, de cuando traemos como sobre todo algo atorado, ¿no?, y que es repetitivo en nuestra vida. Generalmente es algo que, pues, que pactaste tener que vivir, ¿no?, tú o tu familia. Eso es como a grandes rasgos el Ho'oponopono. Ya les platicaremos como más adelante. ¿Qué puede ayudar también? Por ejemplo, las constelaciones familiares, porque mueves energía, porque son, sobre todo cuando trata de papá, mamá, algún miembro de la familia, nos ayuda a acomodarnos, y no solo nosotros, sino todos los miembros de nuestra familia, y las constelaciones nos sirven pues como para todo. Para mí, en mi proceso de sanación, fue la cerecita del pastel, ¿no? Fue conocer constelaciones, pues fue maravilloso porque ya primero inicias un trabajo terapéutico personal y las constelaciones te ayudan a trabajar ya con tu árbol genealógico, que nosotros llamamos sistema familiar, que muchas veces viene de eso. Nada más para las que no tengan conocimiento, por ejemplo, o que nunca hayan escuchado esta terapia, es de que en toda la familia todas son madres solteras, ¿no? O nadie pudo tener hijos, o todas son viudas, o todos son mujeriegos, ¿no? O todos son alcohólicos, o todos son drogadictos. Esas historias que se repiten, las constelaciones familiares nos ayudan para como parar eso y que pueda ser diferente en las siguientes generaciones. Es una terapia muy, muy buena. También se le podría recomendar a esta persona como acudir más adelante, después de pasar su propio proceso, a constelaciones familiares. Y sobre todo, pues, perdonarse a sí misma, ¿no? Soltar la culpa, porque cuando las personas sienten culpa, atraen cosas negativas a su vida. De repente, cuando llega a terapia alguien que dice, es que me pasó esto, y aparte me pasó esto, y aparte me corrieron, y aparte me dejó mi pareja, y aparte mi hijo le pasó esto, y aparte me robaron, y aparte choqué, y así de, ¿no? ¿Qué culpa estás cargando? Entonces, es bien importante soltar esa culpa, porque genera de verdad pérdidas en todos los sentidos. ¿Sale? Y pues a grandes rasgos es eso. Como dice Fabi, seguramente los dejamos con muchas dudas. Ahí estamos en el grupo de Facebook. Nos pueden escribir también en Instagram, ¿no? Vamos a postear, yo por ahí tengo mi página de Centro Holístico Hasalis, también se las pongo por si le quieren dar like, por si pues quieren ver también todo lo que compartimos cada una en nuestras páginas personales.
Y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por expandir conciencia, por expandir luz, porque se necesita esto en el mundo, ver las cosas desde otro punto. Se necesita frenar como toda esta psicosis y acompañarnos y que estas personas que estamos buscando respuestas, sobre todo sepan que no están solas, ¿no? Que hay muchos buscadores en el mundo, que hay mucha gente que quiere compartir, que hay mucha gente que deseamos un mundo mejor, ¿no? Y pues muchas gracias. Hay algo bien importante, les decía hace rato, ¿no? En serio, lo primero que quiero que sepan es que honro muchísimo su confianza. Lo que digamos aquí es desde el punto de vista, es un punto de vista bien objetivo, no tiene que ver con ningún juicio, tiene que ver con cómo son las cosas, ¿no? Y cómo suceden las cosas y cómo funcionan. Agradezco muchísimo su confianza, agradezco muchísimo el tiempo que estuvieron con nosotros, la paciencia entre que si sirve, no sirve, se desconecta, no se desconecta. En serio, muchísimas gracias. Como decía Has, las historias nos las pueden compartir en Facebook. También las dudas, si surgen alguna duda, si hoy en la noche se les prende el foco y dicen, necesito saber esto, escríbanos. En Facebook están nuestros contactos. También por aquí nos pueden escribir sin ningún problema, los leemos. Esto es el inicio de algo. Entonces, y mucho depende de ustedes. Si ustedes nos comparten, digo, la verdad es que estuvimos revisando lo que íbamos a compartir. Escogimos esta porque papá es la fuerza, ¿no? Entonces, se me hace un muy buen tema, era fuerte, no vamos a empezar con unicornios y bombones, ¿no? Pero entonces, bueno, al fin y al cabo, creo que algo nos vibró a todas de este tema y me da gusto que les haya movido un poquito, que les haya interesado. Vamos a estar haciendo posteos para la próxima sesión. Compártanos sus historias, les agradecemos muchísimo, espero que les haya servido. Si tienen dudas, escríbanos, yo las leo, también las lee, las compartimos, las analizamos, no están solas, no se crean solas. Entonces, hay que trabajar en equipo, ¿no? Y si lo que ustedes ya vivieron y lo que ustedes quieren resolver les resuena a alguien más y les sirve a alguien más, créanme que también eso les va a ayudar para su sanación. Entonces, pues muchas gracias, que tengan muy buena noche. Has, muchas gracias, como siempre es un gusto. Gracias, un abrazo a todas, que descansen. Que descansen. Buenas noches. Bye.